Hola a todos, me aguardan unos minutitos, que Raúl tiene problemas con su internet, ¿sí? Ahora sí. Sí, Raúl, ¿cómo sí, estás? muy buenas, Bienvenido. muy buenas, gracias. Bueno, paso a presentarte. Raúl Fernández Cuenca es director de proyectos y es especialista en análisis de negocios y mejora continua. Su carrera se centra en el análisis de negocios como herramienta clave para optimizar la gestión empresarial y traducir la estrategia en procesos efectivos, aplicando marcos de referencia, como en este caso Babo, y las buenas prácticas de PMI. Cuenta con una sólida formación multidisciplinar que respalda su capacidad para integrar visión estratégica y técnica, garantizando soluciones sólidas y escalables. Su ponencia se titula Inteligencia Artificial, Procesos y BAU, acelerando el cambio en las organizaciones. Muchas gracias, Raúl. Bienvenido y bueno, te dejo con tu ponencia. Perfecto. Voy a quitarme la cámara, que ya sabes que me va un poquito lento y tampoco la vamos a necesitar. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero mandar un saludo muy cariñoso desde España a toda la comunidad de analistas que estáis ahora mismo aquí. Dar las gracias, por supuesto, a Liva Argentina por invitarme para participar. Dicho esto, vamos a empezar a ver un poquito lo que va a ser mi ponencia, ¿no? El título que se me ocurrió más potente, dado a lo que me dedico y en el contexto en el que íbamos a estar, pues procesos, Babok y la inteligencia artificial, que creo que ya todos la conocemos, y cómo podemos acelerar el cambio en las organizaciones. Estamos viviendo un momento fascinante, ¿no?, de revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, por tecnologías de todo tipo. Y es verdad que todas las empresas es como que necesitamos tener la última innovación el mismo día que sale, ¿no? De todas maneras, esta revolución extraordinaria se está convirtiendo en muchos casos en un desafío considerable para numerosas organizaciones que realmente no están teniendo la capacidad para adoptarla con éxito, ¿no? Ya simplemente con este párrafo titular podríamos decir que nos está faltando un analista, ¿vale? Estamos lanzándonos rápidamente a implementar herramientas, pero no estamos conociendo realmente el efecto ni cómo estamos funcionando internamente como para saber qué es lo que tenemos que implementar, ¿no? Durante esta sesión lo que pretendo es que veamos, darle la vuelta, ¿no?, al desafío. Esto realmente sería un desafío darle la vuelta. Vamos a ver cómo podemos aprovechar que la tecnología la implementemos de forma inteligente sin cometer errores comunes y cómo conectar de manera efectiva la estrategia con las personas y los procesos. En mi caso, que soy analista y que trabaja con procesos. Para ello, utilizaremos tres herramientas clave que las conocemos todas, la guía de Babok, evidentemente, la eficiencia de procesos guiada por BPMN, como es mi caso, y el elemento transformador que va a ser la inteligencia artificial. En resumen, la clave que preparemos juntos un futuro que ya está en marcha, no es que estemos esperándolo, asegurando que realmente las implementaciones de inteligencia artificial o cualquier tecnología pues sean exitosas. Emilce ya me ha presentado, tenéis aquí si queréis mi LinkedIn para quien quiera conectarme, encantado de escucharos, de escribirnos y de conectar. Y sin más preámbulos, esta sería la agenda. Básicamente, algunos nombres unos titulares del índice no nos van a iluminar mucho, con lo cual vamos directamente al contenido. Y empezamos con el paradigma. El paradigma. La inteligencia artificial ha llegado, dice la frase, pero la realidad operativa es cruda. El 95% de los proyectos piloto de inteligencia artificial fracasan al intentar escalarlos dentro de la organización. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? Es verdad que hay como un imperativo de la tecnología.
lo que pasa es como que todo el mundo tenemos que meternos en tecnología. Ahora la IA, antes serían otras cosas, en el mundo de los procesos son las automatizaciones. Lo que pasa es que no hay nada más inútil como hacer eficiente aquello que no se debe hacer en absoluto. Esto lo dijo Peter Drucker, tampoco lo he dicho yo, ¿no? Y es que muchas organizaciones, el problema que tienen es que no están conociendo exactamente cuáles son sus capacidades, cuáles son sus necesidades, por qué necesitan la tecnología, para qué la necesitan. Entonces, la tecnología ya no solo, no solo a día de hoy no es una ventaja competitiva, es que es algo fundamental para sobrevivir. Pero si no nos aseguramos en implementar las tecnologías pensando en realmente que nos van a solucionar problemas concretos y no inventados o que no conocemos, pues tenemos un verdadero problema, ¿no? Hay veces que, de hecho, las soluciones son mucho más sencillas que implementar grandes tecnologías o grandes inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, por eso la paradoja digital, que es que si implantamos mejoras tecnológicas o automatizamos procesos desordenados porque muchas veces en ciertas organizaciones están desordenados o son desconocidos o son actividades aisladas, lo que haremos al implementar tecnología o una inteligencia artificial es empeorar muchas veces las ineficiencias y problemas, porque seguramente los potenciaremos o los multiplicaremos por 3. ¿Vale? Entonces, el mayor riesgo no es tanto la falta de tecnología, que todos tenemos acceso a la tecnología, de mayor o menor medida, sino la falta de disciplina y una comprensión profunda de cómo funciona nuestro negocio en muchas ocasiones, ¿no? Por eso lo que debemos para mí es cambiar el paradigma y en vez de centrarnos en intentar correr tanto, es intentar centrarnos primero en dar estabilidad y conocimiento a lo que hacemos. Dicho esto, pasamos a esta otra, que es los retos. El problema no es la falta de tecnología, sino la trampa de la ignorancia, ¿no? Va un poco hilado a lo anterior. Automatizar sin comprender nuestros procesos equivale a automatizar el caos. Muchas veces las organizaciones, sobre todo en ciertas organizaciones que todavía se produce un efecto silo, además Milce y yo creo que hemos hablado alguna vez de esto, realmente el cuello de botella no es un tema tecnológico, realmente no es la tecnología, sino es la falta de conocimiento que tiene la propia organización de cómo funciona, de cómo es su operativa. Esto se produce mucho en empresas muy funcionales, no el efecto silo famoso, en el que los departamentos no se han comunicado durante décadas, años, innumerables, y entonces al final, por mucho que implementemos una tecnología, como no nos conozcamos primero y sepamos cómo funcionamos, pues el problema comentado anteriormente, que posiblemente nos peguemos una bofetada, ¿no? Por eso debemos cambiar ese paradigma y entonces pasar a entender, ordenar y formalizar requisitos y procesos actuales. Entender el current state, ¿no? que tanto nos dice el BABOK. Si intentamos primero hacer ese análisis, podremos entender realmente qué es lo que necesitamos, que es lo que contábamos al principio. Debemos construir una gobernanza sólida como base para poder innovar y escalar, ¿no? La transformación real no se limita a implementar estas herramientas digitales, sino que la necesidad es saber dónde las estamos implementando. Debemos superar esa ceguera operativa que en muchas organizaciones existe, ¿vale? Sincronizando operaciones con el valor estratégico. A veces se hacen actividades que no aportan valor, pero como se llevan haciendo desde hace muchísimos años, se siguen ejecutando. No están hiladas end-to-end para saber cuál es el valor real que estamos proporcionando al cliente y, por supuesto, no están ni hiladas al valor estratégico que está buscando la compañía. Por lo tanto, tenemos que construir una visión común y una alineación estratégica que muchas veces no existe. Entonces, para esto, herramientas que empezamos a utilizar y que deberíamos utilizar en todo este tipo de organizaciones es analizar la capacidad que tiene el negocio, cuál es la que tenemos ahora y cuál es la que necesitamos para poder implementar la tecnología de una forma un poquito cabal, sobre todo siempre viendo ese valor estratégico que puede aportar, ver si vale la pena invertir en una automatización o en tecnologías súper costosas que muchas veces no nos van a servir para nada en base a ese análisis. Y luego tenemos dos posibilidades en el mundo de los procesos que para entender esas funciones, ese trabajo más que funciones, perdón, esas actividades entendidas como hilos conectores o como flujos de valor, pues podríamos hacer dos análisis
de situación, uno cualitativo en el sentido de, oye, nos juntamos con todos los departamentos para empezar a entender todo esto que nos habéis estado comentando durante muchos años, y luego si tenemos la suerte de que tengamos datos fiables y potentes, empezar a utilizar también herramientas tecnológicas como la minería de procesos, que son los que nos van a empezar a descubrir que lo que nos está contando los departamentos es verdad o no es verdad, porque la minería de procesos al final te acaba diciendo si lo que dicen es verdad o no es verdad, en el mejor de los casos cuando los datos, como digo, son consistentes, ¿no? La meta final es conseguir que la automatización tenga un propósito y esté alineado con el valor estratégico de la organización. Esto lleva también a la ausencia de visión compartida. Sin un valor común, si cada departamento rema a su libre albedrío, si al final tiramos por distintas direcciones, si no tenemos esa visión no solamente de los flujos, entendemos bien cómo funcionan todos los flujos de valor, y tampoco entendemos la estrategia que quiere la organización, pues posiblemente sigamos fracasando en esta implementación de la tecnología. Yo me he encontrado en muchísimas situaciones hasta departamentos implementando tecnologías paralelas por esa falta de comunicación, y os sorprendería mucho seguramente, pero puede pasar así. O sea, decir, de hecho a mí me ha pasado estar implementando una herramienta de gestión de procesos y a lo mejor tecnología por otro departamento estar haciendo lo mismo por su cuenta. Entonces, al final esto evidentemente que sí que puede parecer exagerado, es un problema. Por eso esa falta de alineación en la que cada equipo trabaja con planos distintos lleva a un colapso organizativo. Si tenemos un colapso organizativo, desde luego, implementar cualquier tipo de tecnología no creo que sea muy bien recibida, ¿no? La aparición de estos silos es lo que genera esa confusión entre los que creemos que hacemos, entre lo que creemos que hacemos y lo que realmente hacemos, ¿no? Que es lo que decíamos que la minería nos va a poder solucionar. Y nuevamente técnicas como de licitación, sobre todo colaborativa en este tipo de entornos, nos van a ayudar mucho a entender primero el contexto donde nos movemos, intentar entender primero, saber cómo estamos funcionando para saber lo que tenemos que mejorar. Empezaremos a comentar también que para un analista de procesos, el BPMN, ¿no? como herramienta es brutal para empezar a eliminar precisamente estos silos, porque cuando la gente empieza a ver los flujos dibujados, empieza a ver dónde tienen los problemas, quién conecta con quién, cómo conectan, os sorprenderá también a muchos, pero solamente por esa foto visual la gente empieza a cambiar un poquito el chip y es una forma también de empezar a conectar departamentos, ¿no? Y tener esa visión compartida. Por tanto, el reto final siempre es humano, no es tanto técnico, ¿no? No tenemos por qué estar siempre pensando en la tecnología. Dicho esto, el analista transforma la inversión tecnológica, por tanto, en resultados empresariales sostenibles mediante un marco riguroso, ¿vale? Esto no nos sorprenderá. Al final estamos viendo que hay una falta de conocimiento y que nosotros como analistas nos convertimos en los arquitectos que realmente vamos a aportar valor y convertirnos en ese líder ético de las nuevas tecnologías que se puedan implementar, sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? El analista al final no desarrolla bots, no se pone a tirar código realmente, pero sí que diseña un camino tecnológico que genere ese valor. O sea, al final tiene una función estratégica que es conectar la visión de la dirección con la ejecución operativa que hasta ahora estaba, digamos que desconectada, ¿vale? Asegura que esa automatización, implantaciones de tecnología que vayamos a hacer estén planificadas y sean robustas. Para mí, que trabajo con procesos, me baso como en 3 dimensiones a la hora de llevar a cabo un poco esta labor. La parte, desde luego, estratégica, intentar traducir esos objetivos abstractos que muchas veces hay en capacidades reales operativas. Por otro lado, intentar identificar los flujos de valor que hasta ahora no existían ni se conocían. Y por último, también ir a la toma de decisiones. Muchas veces en este tipo de organizaciones las decisiones, los flujos de valor, cuando se tienen que tomar decisiones, esas decisiones están almacenadas
en códigos dispersos, en Excel que están almacenados en otro sitio, en un documento, con lo cual cuando empezamos a hablar de flujos de valor es imprescindible que tengamos también en cuenta toda la parte un poco de decisiones que se tienen que tomar, de reglas de negocio, ¿vale? Porque si no, nuevamente la implementación de cualquier tecnología y más de una inteligencia artificial posiblemente fracase y se vuelva loca, ¿vale? O sea, si no tenemos esas reglas bien consolidadas y las tenemos bien unificadas y centralizadas, posiblemente al aplicar cualquier herramienta tecnológica y más, insisto, inteligencia artificial, nos demos un golpe. Entonces, lo que hay que hacer como analistas es cerrar esa brecha entre lo que la empresa quiere ser y lo que la tecnología puede lograr, ¿vale? Dicho esto, el BABOK, al final, el analista o nosotros como analistas somos arquitectos del cambio, como os he dicho, no desarrollamos esos bots, tenemos esa función estratégica y como analistas nos vamos a fijar una guía que nos permita ir dando los pasos de una forma ordenada y coordinada, ¿no? Para nuestro trabajo requerimos una base sólida y metodológica, y mejor que el BABOK no hay ninguna base sólida y metodológica que nos vaya a decir precisamente herramientas técnicas que podemos ir implementando en estas situaciones principalmente, ¿no? Las inversiones en proyectos, las inversiones y los proyectos deben vincularse a esos objetivos estratégicos y para garantizar el valor tangible a través del BABOK, pues empezamos a hacer imágenes de cómo estamos hoy, lo que decíamos, una SIS, el to be, ver las capacidades, empezamos a hilar y vemos cómo podemos o cómo debemos llegar al punto que queremos, sin lanzarnos a un terreno, muchas veces tecnológico, que no tenemos muy claro para qué nos va a servir. La transformación debe ser sostenible. Nosotros podemos aplicar una tecnología directamente a día de hoy deprisa y corriendo, pero posiblemente dentro de un año la abandonemos. Yo he visto implantación de herramientas mil veces, seguramente todos las habéis visto, que al cabo de un año, al cabo de 2 años, nadie sabe por qué las implantó, ni por qué sirven, ni para qué las hemos tenido, y por qué nos hemos gastado el dinero, ¿no? Entonces, precisamente lo que buscamos es esa transformación sostenible, no algo pasajero, que también va hilado al inicio de la ponencia, a la que decíamos que fracasan muchos de los pilotos precisamente cuando nos intentamos pasar un poco a la realidad. Entonces, como analistas que, en este caso, que yo me baso en la gestión de procesos, me baso mucho también en una disciplina que al final tiene muchas similitudes, como todas las guías metodológicas, con lo que es el BABOK, y en este caso es la gestión de procesos, el BPM, ¿no? El BPM al final es un estándar se basa en un estándar de modelado luego, que es el BPMN, que nos permite esas representaciones visuales y nos permite una implantación controlada. De hecho, el BPM ya por sí también tiene unas fases de implantación que lo que nos va a permitir es que la transformación digital no sea un salto único ni una mera cosa estática, sino que lo permita tener un ciclo, ¿vale? Es que como todas estas metodologías al final nos hablan de tener un ciclo, también las conocemos por el BABOK, por lo cual tanto BPM como el BABOK van a estar bien ligados en esta labor, ¿no? BPM para nosotros actúa como una hoja de ruta conectando esa estrategia, ejecución y resultados medibles, y BPM nos marca 6 fases que vais a dar cuenta que tienen mucho engranaje y mucho encaje con el BABOK. Por un lado, la primera es la identificación. BPM te dice que debes primero crear la arquitectura de procesos, ¿no? De extremo a extremo dentro de la organización, priorizando aquellos que más valor te dan. Después viene la parte de descubrimiento, ya tienes esa arquitectura y ahora lo que tienes que hacer es analizar la realidad operativa actual, ¿vale? Desmontando suposiciones. Estos 2 pasos muchas veces las organizaciones se lo están saltando y entonces empiezan los problemas. Después de este descubrimiento de la SIS, como nos marca BPM, vendría el modelado y el análisis. Vale, ya sabemos lo que tenemos, hemos identificado, ahora empezamos a descubrir qué procesos existen, vamos a intentar modelarlos, los analizamos y ahora vendría el rediseño to be. Este sería el punto en el que deberíamos aplicar la tecnología de una forma coherente
y realmente analizada y bajada a tierra, ¿no? Y todos estos pasos anteriores son los que muchas empresas se saltan. Después del to be vendría la implementación y ejecución y finalmente la mejora continua. Si os dais cuenta, tiene un respaldo absoluto tanto BPM con Babok porque es el mismo ciclo, ¿no? El primero vemos que tenemos básicamente, analizamos, lo mejoramos y seguimos revisando, ¿no? Al final, la transformación digital pasa de iniciativa arriesgada a un proceso escalable y completamente sostenible, controlado y con impacto real, ¿no? Si nos damos cuenta, no es algo pasajero. El primer paso, como decíamos, descubrimiento y modelado. Muchas de las organizaciones se saltan este paso. El problema principal es que desconocen al final los flujos de valor, esos flujos de valor end-to-end, y todo es la percepción que tienen de los departamentos. Con lo cual, cada departamento tiene su visión, cada departamento piensa que las actividades son de una manera distinta y al final eso es un problema. Si no tenemos esa visión, gracias al descubrimiento y el modelado, la podemos alcanzar, ¿no? El descubrimiento nos permite conocer esa verdad operativa de los procesos y nos revela el funcionamiento real, las reglas ocultas que son vitales en el tema de los procesos y las variaciones que existen y que generan ineficiencias. En el mundo de los procesos no hay nada peor, para los que conozcáis Lean, Six Sigma y todo esto, no hay nada peor que un proceso no sea repetible o que cada vez se ejecute de distinta manera o que tenga resultados variables. Porque esto, evidentemente, a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de transformación, también va a ser un problema. Si nos dan resultados diferentes, decidme cómo vamos a poder conseguir implantar una tecnología de una forma cabal si se ejecuta cada vez de una manera diferente, ¿no? Métodos de descubrimiento que vamos a tener y os van a sonar al final nuevamente en licitación colaborativa, en análisis de stakeholders que muchas veces falta en este tipo de organizaciones, el análisis documental, que también hay un problema en tipo de organizaciones con este problema porque hay distintos documentos repartidos por la organización, distintas versiones, cada departamento tiene sus propios documentos y muchas veces nos tapan la realidad operativa y al final también un análisis de causa-raíz para saber por dónde tenemos que afrontar los problemas si los hay. No meter herramientas porque sí, porque si no al final pues no tiene mucho sentido, ¿no? Como decía también al principio, tenemos la minería de procesos para hacer todo esto. Lo que pasa es que la minería de procesos realmente funciona muy bien cuando todos los datos ya están estructurados. Si no tenemos esos datos estructurados, realmente la minería de procesos, ya os digo que lo he vivido en mis propias carnes, no funciona correctamente. Si tenemos lo que decía antes, Excel, bases de datos dispersas, programas que llevan 30 años en la organización, documentos por otro lado guardados y todos guardando información, al final la minería de procesos no funciona correctamente. Si alguien lo ha conseguido, por favor, que me lo escriba y que me lo diga. Estructurando el cambio. Al final, debemos de dejar de automatizar esas actividades sueltas y priorizar qué es lo que necesitamos antes de cómo lo vamos a conseguir, que es lo que el principal de los errores que nos lleva a implantar tecnologías sin esa pausa, ¿no? Sin ese análisis previo. Para priorizar, análisis de capacidades. Ese va a ser para mí uno de los filtros vitales para poder saber qué tenemos y qué necesitamos, identificar cuáles son esas capacidades críticas que vamos a necesitar y también saber si vamos a poder afrontar el cambio cuando lo tengamos implementado, porque a lo mejor podemos morir de éxito, que también pasa. Metemos una herramienta, lo que os decía, y luego no somos capaces ni de manejarla, ni tenemos muy claro para qué, y nos desborda o no la utilizamos o acaba en un armario, ¿no? Entonces, el análisis estratégico también es vital, nuevamente, para priorizar por dónde tenemos que tirar y, por supuesto, el análisis de requisitos y definición de diseño de soluciones. O sea, no tiremos por la primera solución que busquemos, sino que muchas veces el problema se soluciona con un Excel, ¿vale? Yo esto también lo digo muchas veces. ¿Por qué implantamos, o en el mundo de los proyectos, por qué implantamos un Jira cuando a lo mejor el Excel nos valía, ¿vale? Entonces, esto es otro caso en el que este análisis estratégico nos va a ayudar y el análisis de capacidades.
Conectando el babo con la IA, pues al final la ambigüedad es el enemigo de la automatización, que es lo que venimos viendo desde el principio. La lógica de decisión, que esto también es lo que comentábamos, es vital para la automatización escalable. Si no tenemos claras las decisiones, cómo se toman, como hemos dicho por encima anteriormente, también las automatizaciones fracasan, ¿vale? Si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer en cada momento según una regla de negocio y las reglas de negocio están dispersas, lo que aparece es una falta de trazabilidad brutal, tenemos ambigüedad y nos incapacita para automatizar esas decisiones mal entendidas, y al final nuevamente la IA se va a pegar un golpe porque no va a saber por dónde tirar, porque va a tener decisiones ambiguas, decisiones que se contradicen unas con otras, dependiendo de dónde estén almacenadas o de dónde estén alimentándose, ¿no? Al final, lo que conseguimos con unificar estas decisiones antes de lanzarnos a la tecnología es asegurar la gobernanza, ¿no? Asegurar que lo que vayamos a hacer tenga una gobernanza correcta, o sea, corramos riesgos de poder gobernar todo esto cuando nos empiece a dar soluciones un poquito raras. Y principalmente también el tema de unificar decisiones dentro del mundo de BPMN y reglas de negocio es también para el tema de auditorías. Los auditores acaban preguntando siempre cómo funcionan los procesos, la gente dice cómo funcionan los procesos, pero es que luego la realidad no es como te dice la gente. Entonces, tener las decisiones bien almacenadas, unificadas, centralizadas, aparte del mantenimiento, que nos va a permitir gestionarlo mucho mejor, también nos va a permitir controlar esa trazabilidad y esas auditorías. Si queremos asegurar que este rigor no dependa de interpretaciones personales ni de un código oculto, necesitamos, por tanto, un estándar capaz de formalizar la lógica de negocio de forma transparente y auditable y ejecutable. Y acá aparece otro nuevo modelo, ¿no? Que es el DMN, que para quien no lo conozca, al final el DMN es el Decision Model Notation, que unido con el BPMN va a coger y gestionar lo que el flujo dice de las tareas que se van ejecutando de una forma hilada, donde tiras de las decisiones, al final son tablas de decisión que están almacenadas y centralizadas, y que lo que nos permite es empezar a hacer un puente entre el experto de negocio, que es el que marca esas reglas de negocio, con lo que va a ser la tecnología, ¿vale? Empezamos a dibujar todo ese puente, si os vais dando cuenta, vamos dibujando ese puente. El propósito del DMN, para quien no lo conozca, es conectar precisamente la estrategia con la ejecución inteligente, formalizando la lógica de decisión para que sea comprensible y automatizable, ¿vale? Elimina la ambigüedad, garantizando la trazabilidad y permitiendo actualizar las políticas y las reglas de negocio de una forma totalmente controlada, sin tirarnos a ningún lado ni tener que cambiar en 700 sitios, que a veces siempre tenemos el problema de que cambiamos aquí y no hemos cambiado en donde tenemos que cambiar, ¿no? Los componentes vitales o principales del DMN serían también el mapa estructural de decisiones, que sería el DRD, las tablas de decisión, y al final estos modelos lo que hacen es trabajar con un lenguaje que se llama FIL, ¿no? O sea, lo conocen como FIL, que es un lenguaje que tanto negocio como tecnología llegan a entender para que a la hora de hacer implementaciones tecnológicas todo encaje mucho mejor y la comunicación fluya mejor también, ¿vale? Vamos a ir pasando ya ya hemos visto el problema, ya hemos visto cuál es el problema de las empresas que no tienen esa visión, que antes de lanzarnos a la tecnología deberíamos tener esa visión, y cómo la IA nos puede, a día de hoy, sin tema de implementaciones muy grandilocuentes, puede ayudarnos, sobre todo en el mundo de procesos y en el mundo donde no hay nada estandarizado, como es este contexto que os digo del efecto silo, nos va a ayudar mucho a poder hacer también esa foto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a amplificar el criterio del analista y liberarle de tareas muy mecánicas. Por ejemplo, a día de hoy ya nos está ayudando la IA a acelerar, desde luego, la licitación, a transcribir las reuniones, sobre todo cuando tenemos que descubrir cómo funciona la empresa y nos tenemos que reunir con mucha gente. Entonces, todas esas transcripciones y todos esos análisis al final nos van a permitir acelerar la labor, ¿no?
nos permite generar borradores ya directamente a partir de texto, borradores de flujos de procesos. Yo eso lo estoy haciendo, como no hay flujos de procesos dibujados, llegas a la IA, necesito un proceso estándar que haga no sé qué, tengo estos departamentos, te la dibuja y eso es un ahorro brutal y luego lo que te puedes dedicar es a comparar con lo que te dice la gente y ver dónde pueden estar los puntos para ir afinando un poco lo que estás elicitando, ¿no? Te permite identificar mejoras, te permite identificar riesgos, te permite identificar KPIs, te permite identificar una cantidad de cosas de golpe cuando no tienes nada, que acelera muchísimo, muchísimo, muchísimo esta fase de descubrimiento de la que hablábamos. Yo hay veces que me dicen, hay que levantar tal proceso, ya lo tenemos identificado y gracias a herramientas que ya tenemos y que tienen incorporada la IA, llegamos casi con una foto en la primera reunión que va a parecerse mucho, 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 mucho a lo que te van a decir. O debería parecerse mucho, porque al final es verdad que deberían estar trabajando de una forma estándar, por mucho que sea una atención al cliente, no tiene mucho invento. En todas las empresas debería funcionar más o menos igual, pero como no lo tienen dibujado, pues muchas veces lo tiene cada uno en su cabeza y es vital hacer esa foto y que todo el mundo llegue a ese consenso gracias precisamente en este caso a la IA. También nos ayuda a analizar esos requisitos, a ver las ambigüedades. O sea, comprueba si los requisitos encajan con la lógica de las decisiones, comprueba también los diagramas de BPMN, si tienen cojeras o si tienen puntos de dolor, eso también nos lo está diciendo. Identifica esas brechas y reglas que están sin formalizar y excepciones sueltas, o sea, incoherencias. Al final la IA nos está ayudando a detectar incoherencias y a permitir acelerar la fase de descubrimiento. Y, por último, en cuanto a la IA, nos está ayudando mucho también en la parte de simulación y análisis prescriptivo, ¿no? Si bien ya podíamos hacer con las herramientas BPMN, podíamos hacer simulaciones para ver cómo está funcionando a día de hoy, hacer cargas de trabajo, ver cómo funciona realmente end-to-end, dónde están los bloqueos, cuánta gente tiene que trabajar. La IA al final nos está permitiendo anticiparnos a lo que va a pasar de una forma muchísimo más rápida, ¿no? Al final, tenemos que diferenciar el análisis predictivo y el prescriptivo. Y es que la IA ya nos está haciendo análisis prescriptivo. O sea, antes podíamos a lo mejor hacer un análisis predictivo de lo que puede pasar, pero es que ahora la IA nos está permitiendo, nos está incluso ayudando en base a unas reglas, en base a todo lo que le vamos dando información, decirnos si un flujo, si lo cambiamos, perdón, qué va a pasar cuando lo cambiemos, ¿no? La integración de BPMN, DMN y datos reales permite crear una réplica exacta, o sea, lo que se llamaría un gemelo digital de lo que realmente queremos llegar a alcanzar. Pero con la ventaja de que no nos tenemos que tirar a la piscina, sobre todo cuando queremos mejorar procesos. O sea, al final es una IA, o sea, es una simulación avanzada gracias a la IA. ¿Qué más? Al final de la cultura reactiva pasamos a una cultura anticipativa. O sea, ya empezamos a dejar de ser bomberos porque tenemos la capacidad de ir adelantándonos mucho más fácilmente a los errores que podemos encontrarnos. Entonces, todo esto que estamos viendo empodera al analista porque amplía la capacidad de experimentación sin riesgo y al final justifica los ajustes con métricas claras y bien medibles y facilita un diseño operativo mucho más estable, eficiente y alineado con la estrategia, que es lo que tenemos que buscar a la hora de implementar cualquier tipo de tecnología. Esto al final es la adopción inteligente. El factor humano es el mayor de los retos, tanto por lo que hemos visto como lo que vamos a ver ahora, que va a ser muy rápido. Lo que hemos visto, efecto silo, ¿vale? Los problemas de comunicación, los problemas de compartir visión, pero es que al final el factor humano en cualquier tipo de organización, ya no te diría en solamente las que tienen un problema con efecto silo, es necesario tenerlo siempre en cuenta y de hecho es lo primero que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque la tecnología sin adopción, sin que la gente la entienda y la comparta, no sirve para nada. O sea, el analista debe gestionar este cambio. O si no, al final será el proyecto el que nos coma. No llegaremos a nada. Entonces, la cultura al final decide si la tecnología prospera o fracasa. El cambio empieza
tanto antes de que lo pongamos en producción, ¿no? Antes de que saquemos una tecnología. Al final, Babok estructura preparación con planificación, gobernanza, análisis de stakeholders o una estrategia, un cambio de estrategia, una estrategia de cambio, ¿vale? El analista usa esas licitaciones y siempre, 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 siempre a lo largo de todo el proceso debe fijarse en que la gente cuando implantemos cualquier tipo de tecnología la va a aceptar correctamente, no van a bloquearla, no van a desdeñarla, no la van a tirar por detrás o no la van a utilizar, porque entonces nuevamente sería un fracaso que hubiéramos cometido gastándonos un dinero que no servía absolutamente para nada. Entonces esto al final, el tema del retorno de la inversión cultural es algo real. Si no hacemos un análisis de si la capacidad, o sea, si la empresa, el enterprise readiness está realmente cubierto, o sea, estamos preparados para el cambio, pues chocaremos nuevamente con la tecnología. La madurez digital al final mide la capacidad de la organización para adaptarse y prosperar en un entorno digital cambiante, no la cantidad de tecnología que usamos. No porque yo utilice mucha más tecnología que la competencia me va a hacer mejor. O sea, si no estoy contemplando toda la parte cultural, toda la parte de las personas, posiblemente no lo esté haciendo mejor y posiblemente me estrelle antes que ninguno, aunque tenga mejor tecnología, ¿vale? Entonces, al final la madurez no se asume, se demuestra, que es lo que estábamos diciendo con el tema de evaluar si la capacidad, si la empresa está preparada, ¿no? para esa transformación. Al final, el analista lidera esa comprobación, mira temas de modelado organizacional, si la empresa está preparada organizativamente para absorber ese cambio, analiza los riesgos que hay, evalúa la capacidad de ahora, la que va a necesitar, establece al final la estrategia del cambio. No solamente importa que los procesos que hemos hecho estén bien diseñados, sino que la organización esté lista para vivirlos sin volver a hábitos anteriores, porque luego la tendencia es que las personas intenten volver a repetir lo que hacían, con lo cual la formalización de procesos muchas veces se vuelve casi imposible si no metemos cultura, cultura y cultura, ¿vale? Al final la medición del rendimiento y el valor, pues gracias precisamente a la IA, tenemos la capacidad de ver de una forma más ágil pues tanto los logs de DMN para ver si se están trazando las reglas y las reglas de negocio y las decisiones como dicen los datos, la minería de procesos, al final los KPIs nos ayudan a medirlo mucho más rápidamente y al final no deja de ser medir, comparar, ajustar y mejorar, ¿no? Esto también lo conocemos. Y la triple evidencia operativa que nos va a proporcionar también o que va a ayudar a la IA más que proporcionar es el proceso real con los datos, las decisiones, como os digo, y la experiencia también real nuevamente de las personas. Sin esa experiencia real de las personas, sin esa cultura, sin ese conocimiento muchas veces tácito que no está escrito en ningún lado, la IA nuevamente fracasará. Con lo cual, tened siempre en cuenta, yo dedico mucho tiempo, intento dedicar mucho tiempo a intentar culturizar, meter a la gente lo que yo tengo en mi cabeza, cuál es mi visión para que poco a poco hagamos evangelizadores de algo que en la mayoría de las ocasiones se les hace un mundo porque no entienden, sobre todo cuando les hablas de temas de procesos que nadie sabe muy bien para qué sirven, ¿no? Y ya estamos terminando. No sé si seguís por ahí porque no os veo, pero ya estamos terminando. Al final, todo lo que hemos estado viendo me dice a mí que la verdadera transformación es realmente cultural, son las personas. Es un tema cultural de autoconocimiento, no es tanto la tecnología como estamos viendo. Creo que debemos hacer ese recorrido y no saltarnos pasos si queremos implantar cualquier tipo de tecnología y más una inteligencia artificial que corre más que lo que nosotros podemos correr. Al final vemos que ese efecto silo impide que la organización muchas veces tenga esa visión completa y que en este tipo de organizaciones, que no creo que sean pocas, cuando intentan correr más, fracasan porque esa tecnología está mal implantada, mal pensada. El analista tiene que ser ese copiloto, ese piloto estratégico, usando el copiloto de la inteligencia artificial en este caso, y conectar esa visión y las capacidades mientras, pues esos análisis de estrategia
análisis de capacidades, análisis de stakeholders, alineando esa automatización realmente con los objetivos concretos que necesita el negocio. La transformación digital, y con esto yo creo que podemos terminar, no depende de cuánta tecnología se implante, sino de cómo el analista que lidera el cambio guía con el rigor necesario, cambia la cultura, consigue cambiar la cultura y utiliza la IA para que potencie su trabajo y no le sustituya. Y por mi parte, no sé cómo he ido de tiempo. Emilce, si estás por ahí. Excelente. Si querés, deja de compartir, así nos puedes Sí. ver. No hay problema. A ver, ¿Eh? yo lo acomodo. Espera Ahí, que yo vea. ahí estamos. Excelente. Bueno, Sí. A ver, te quiero hacer volver una pregunta y yo creo que es algo que que, sea que has fácil. hablado un poco, en relación y lo paso a compartir así lo vemos todos. Sí, perdón. Ahí. ¿Cómo deberían Sí. evolucionar los procesos organizacionales para permitir que la inteligencia artificial actúe como un habilitador real y no solo como una herramienta aislada? Más que nada voy desde la perspectiva que vos decías en el tema de la cuestión cultural, vos viste el nivel Ujú. de sesgo que uno tiene, que es creo que el mayor freno Sí, para poder avanzar, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo debería evolucionar a través desde ese punto de A vista? ver, yo Emilce, lo que intento, y esto lo repito todos los días, yo actualmente llevo como 3 años intentando implantar tema de procesos y de mejorarlos sin avances realmente, digamos, sorprendentes, ¿vale? Y sé que la empresa está intentando automatizar continuamente, implementar cosas nuevas, meter inteligencia artificial, y sé de departamentos, porque al final es verdad que lo vivo, sé de departamentos que intentan hacerlo de forma aislada y se están pegando golpes. ¿Cómo Sí, lo veo yo? Si paramos a intentar entender a la gente, qué es lo que tiene esa gente que lleva trabajando muchos años en este tipo de contexto en la cabeza, sí, cómo conseguir conectarles, que es alucinante, porque yo he llegado a reunir 5 departamentos que cuando has intentado levantar los procesos les oías de forma aislada uno decir, no, es que estos no cogen no sé qué y no lo hacen así. Luego ves con los otros y dices, es que estos otros no me hacen esto y no me hacen no sé cuántos. Moraleja, creo que un desgaste, es un sí, desgaste que tienes que ir evangelizando. ¿Por qué? Cuando empiezan a ver las fotos lo entienden, cuando empiezas a decirles el impacto que tienen las actividades que ellos realizan, el impacto que tienen sobre los demás, el impacto que tiene si tú aplicas una tecnología aquí en tu departamento y no tienes en cuenta la cadena. O sea, si yo puedo ser súper productivo y acelero con una tecnología, por ejemplo, por mi cuenta, pero como tenga que pasarle al siguiente departamento eso, posiblemente genere un cuello de botella porque no son capaces de asimilarlo. Entonces, exacto. es una labor de concienciación, de juntar Sí, a la gente, juntar sobre todo a la gente, porque no se han juntado. O sea, yo... exacto. Creo que ese es el inicio, ¿no? sí, Esto sí, de lo sí, que es la gestión de la comunicación fundamental, como vos decís, y desde ahí uno pueda primero entender, digamos, el nivel de personas que tenemos en nuestra exacto, organización como para que, de acuerdo a ese nivel de sesgo, es la forma en cómo después nosotros tenemos que trabajar con cada uno de ellos para que dentro de todo ese flujo, ese objetivo, ese OKR se pueda dar, ¿no? Entonces, exacto. entendiendo desde esa perspectiva, digamos, el nivel de personas, primero tenemos que empezar con las personas para que después la herramienta que se introduzca pueda ser mucho más ágil. Claro, Desde ahí uno puede hacer esa proyección, esa curva de aprendizaje de cómo debería intervenir para que la persona, uno no venga y diga, vamos, tenés que hacer esto, ¿no? Sino, porque se termina frenando la persona por, no sé, miedos, sustos, no sé, cualquier tipo de sesgo le puede generar un freno que después tenga un impacto negativo después en resultados, ¿no? Para proyectos. Entonces yo total. creo que es muy importante lo que vos decís en relación a primero tratar a la persona, a los equipos, bajar la comunicación en esto de cómo nos vamos a alinear y después todas las herramientas, procesos para también poder medir cómo eso va impactando. Claro, no, y hay una cosa vital también que muchas veces no está pasando. Tenemos que sí o sí, esto no va a funcionar si no tiramos de la capa superior. O sea, a los primeros que hay que concienciar Fundamental. son a los de arriba, porque como no lo Sí, vean,
como no lo vean, como no lo vean, a nosotros nos llaman que somos los que dibujamos. Bien, O sea, eso me han dicho a mí, ¿no? Es que yo bien, quiero que me dibujes. A ver, digo, yo no soy pintor, todavía no me bien. ha dado por la pintura, pero cuando lo dicen de broma, pero cuando empieza a pasar el tiempo, han llegado a darse Sí, cuenta y dicen, ostras, es que necesitamos la pintura. Es que parece una cosa, el efecto que tiene para mí BPMN no se hace la idea nadie. O sea, es decir, estás enseñando cómo estás funcionando realmente. exacto. Así estás funcionando? Sí. Pues, pero ¿y cómo hacemos esto? Pero si es que lo llevas haciendo 10 años y no 10 te has dado años. cuenta hasta ahora, no te has dado cuenta hasta ahora que lo estabas haciendo mal. O sea, Bueno, eso es también genera otro sesgo, y a veces dependiendo de la persona, ¿no? El mm, mindset de la persona también puede decir, o volver atrás y me quedo en ese proceso y resistencia, resistencia, o no, bueno, me tengo que abrir. En esto también entran nuestras habilidades para poder despacito introducir esto, total. cosa de que, como decís, yo creo que también el primer cuello de botella está de las personas que están un poquito más arriba, que son los Sí, que sí. piden estos cambios, ¿no? Pero cuando se dan cuenta que son el mayor factor de cuello de botella, quedan ahí Sí, sí, un sí. poco, un Y poco, un poco dura la y relación. la gente no quiere cambiar, ¿eh? Y sobre todo en un No. efecto silo, que yo sé que tú también hablas mucho de este tema porque lo Sí. sé. En el efecto silo, el problema es que cada persona de cada departamento no quiere cambiar su forma, porque se consideran que les estás atacando. O sea, nosotros nos hemos llegado a encontrar, Exactamente. levantar un proceso, decir, creemos que esto mejoraría aquí, 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 y realmente decirnos, tú no eres auditoría. Eso me lo han llegado a decir, ¿eh? Bien. Tú no eres auditoría. Digo, yo, Claro, bueno, ese sesgo. o sea, confundimos auditoría con mejora continua. O sea, no, Sí, no, yo te estoy levantando un proceso y nada más como lo estoy levantando, te estoy diciendo ya, sin hacer muchas historias, te estoy diciendo que aquí y aquí estás fallando y tienes un problema. Entonces, ese tema es muy complicado, es muy complicado. es muy complejo para nosotros. Sí, 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 es muy complicado. Excelente. Bueno, y última pregunta para Sí. finalizar nuestra hermosa sesión. Ujú. Eh, bueno, acá Fabricio, excelente presentación. La Gracias. automatización presupone la estructuración de reglas y procesos, Sí. pero las tecnologías de aprendizaje automático no funcionan basándose en reglas predefinidas. ¿Tenemos Ujú. que aprender a aceptar la ambigüedad? Tenemos que aprender a aceptar la ambigüedad. O sea, cuando yo hablo de las decisiones, yo no aceptaría la ambigüedad, sobre todo en decisiones de negocio, ¿vale? O sea, cuando yo hablo de todo este tema, te cuento el problema que hay. Bien, La empresa, sobre todo cuando en las empresas que yo he estado trabajando, hablo del mundo del desarrollo de software, que es el que más conozco, esas reglas de negocio las tienen metidas en los propios códigos. Sí creo que la inteligencia artificial va a llegar un momento dado que te va a detectar esas ambigüedades cuando las detecte, ¿vale? O sea, yo creo que va a estar capacitada o estar capacitada, ¿no? Para decir, oye, tienes aquí dos ambigüedades, ¿cuáles? O sea, tienes una que dice A y otra que dice B, ¿cuál quieres, ¿no? O sea, nos va a avisar, yo creo que sí que nos va a avisar. Pero convivir con ambigüedades de ese tipo a nivel reglas de negocio, yo creo que centralizarlas, tenerlas controladas, ayudarnos a la gobernanza, es mucho más fácil que tener que estar haciendo esta labor. Desde luego, al principio seguramente nos toque. O sea, yo creo que la IA nos va a ayudar a eso. Oye, ¿dónde tengo todas estas fuentes de datos? ¿Qué detectas? ¿Qué ambigüedades detectas? ¿Cuáles nos sí. podemos quitar? Pero hay que quitarlas porque si no, yo creo que es volverse loco. O sea, al final, si le pides cosas prescriptivas o le pides cosas a futuro o le dices cómo puedes mejorar ciertas cosas, ¿cómo te lo dice? Si le estás diciendo blanco y negro, ¿sabes? Entonces, primero tendrá que detectar qué quieres, de blanco o negro. No sé. No sé, claro, o sea, no sé si con eso contesto. O sea, yo creo que sí que nos va a ayudar primero a detectar esas ambigüedades mucho más rápido, desde luego, y una vez que las detecte, sí decidir antes de seguir aplicando otro tipo de tecnologías. Yo, vamos, lo enfocaría así. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias a Excelente vosotros. tu ponencia. Es un placer tenerte aquí y bueno, a los demás, Gracias. ahora pasamos a la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Ahora ya os veo.
Muchas gracias y una maravilla estar con vosotros hoy aquí. Seguimos en contacto, ¿vale? Besos a todos.